¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con el siguiente video que tiene como título Crisis del Porfiriato. El objetivo de la presentación que está por iniciar es identificar algunas razones de la debacle y caída del Porfiriato. Además, buscamos conocer el papel de Francisco I. Madero para terminar con este sistema político. Dicho lo anterior, entonces, es momento de comenzar. Bien, no es posible precisar el momento de la crisis del Porfiriato, en qué momento inicia, aunque fue notorio cómo los disidentes, los que estaban en contra del gobierno de Porfirio Díaz, criticaban cada vez más el servilismo de Díaz hacia las oligarquías adineradas. Entonces, la caída del Porfiriato, la crisis del Porfiriato, no se tiene precisamente el momento exacto en que inicia, pero sí se va a notar que, sobre todo en la parte que va entre el año de 1900 a 1910, iniciará un proceso de desencanto por parte de la población. Algunas personas comenzaban a cuestionar la manera en que gobernaba Díaz, sobre todo porque resultaban con muchas ventajas las familias más ricas de nuestro país y también algunos extranjeros. Entonces, para ser preciso, no es posible determinar el momento exacto en que comienza esta crisis, pero sí se podría decir que algunas personas, algunos disidentes, comenzaron a cuestionar la forma en que gobernaba Porfirio Díaz y sobre todo la manera en que beneficiaba a las familias más adineradas de nuestro país. El periodismo liberal podría ser uno de los eventos que marcarían la crisis del Porfiriato. Se va a considerar como impulsor más significativo de este clima de inquietud y de protesta. La censura de los periódicos y el encarcelamiento de los redactores mostraban la preocupación del régimen. Y bueno, en este caso, el periodismo liberal sería considerado como uno de los factores que marcan la crisis del porfiriato. Por supuesto, es emblemático el caso del periódico semanal Regeneración, redactado por los hermanos Flores Magón, que tenemos en la imagen. Además, pues podríamos considerar que son otros periódicos los que van a ser también muy críticos a la forma en que gobernaba Porfirio Díaz. Regeneración buscaba, como su nombre lo indica, regenerar a la sociedad mexicana y sobre todo comenzar a tener esta situación de mayores derechos, muy enfocado sobre todo al tema relacionado de lo obrero. Y bueno, Regeneración comenzó siendo un periódico liberal, pero con el paso de los tiempos, de los años sobre todo, comenzará a tener esta cuestión de ser muy radical en sus protestas y en sus planteamientos. Los liberales potosinos sería también otro factor. Protestaron e hicieron un llamado a reafirmar las leyes de reforma. Recordemos que las leyes de reforma hasta ese momento no se habían aplicado, sobre todo que Porfirio Díaz había hecho una alianza con la Iglesia mexicana y para algunos sectores liberales era algo que no debía suceder. Y entonces los liberales del estado de San Luis Potosí pues van a comenzar a hacer reuniones formando clubes liberales y anunciando un Congreso Nacional para el año de 1901. En este Congreso Nacional van a asistir 50 delegados que son representantes de 12 estados del país. Los clubes liberales entonces van a ser una muestra de la crisis del porfiriato, sobre todo porque van a tener esta posibilidad de reunirse y comenzar a incentivar y a motivar a la población a considerar que Porfirio Díaz no debería estar gobernando. Obviamente la respuesta de Porfirio Díaz a estos clubes liberales va a ser muy muy extrema y al final pues va a haber esta cuestión de persecución. Otra manera de entender la crisis y caída del porfiriato sería a través de los conflictos internos dentro de los mismos porfiristas. Estos van a estar confrontados, se van a mostrar claramente dos grupos. En este caso estamos hablando de los que se conocieron como científicos
y también los reyistas. Bueno, son los casos en específico de José Ives Limantur al centro de nuestra imagen y del lado derecho el caso de Bernardo Reyes, un militar. Científicos y reyistas van a estar de alguna manera pues con la discusión sobre todo porque se va a tener la cuestión de plantear una nueva figura como de vicepresidencia, sobre todo por la edad de Porfirio Díaz. Algunos sectores, incluso los mismos porfiristas, pues consideraban importante que se implementara una nueva figura de vicepresidencia para que si Porfirio Díaz fallecía, pues hubiera quien lo pudiera reemplazar. El problema fue precisamente ese, que al final pues unos consideraban que Ives Limantur debería ser el vicepresidente, su mano derecha, su cabeza financiera, por decirlo así, secretario de Hacienda, o el caso del gobernador de Nuevo León, perdón, quiero decir, gobernador de Nuevo León, Bernardo Reyes, que también pues tenía bastante popularidad. Al final lo que hizo Porfirio Díaz es evitar más conflictos y va a elegir a Ramón Corral como el que va a ocupar su vicepresidencia. Por supuesto tendríamos que hablar, si estamos hablando de la crisis del porfiriato, tendríamos que hablar de las rebeliones obreras. Casos, por supuesto, hubo más rebeliones, pero los emblemáticos son el caso de Cananea en el estado de Sonora y el caso de la fábrica textil de Río Blanco en el estado de Veracruz. Los obreros mexicanos, por medio de pliegos petitorios, exigían, por ejemplo, cuestiones de igualdad que tenían que ver con el salario mínimo, la implementación de un salario mínimo, reducción de las jornadas laborales, consideraban que deberían ser más cortas, 8 horas, y también, por ejemplo, el derecho a huelga que no existía, entre otras peticiones. Sobre todo estas cuestiones tienen que ver con la injusticia que se llevó a cabo principalmente en el caso de Cananea, donde pues lamentablemente había obreros y personas que trabajaban en esta mina, extranjeros, que recibían más sueldo que los propios mexicanos. Son cuestiones que pues levantaron la voz y que hicieron que algunos miembros, algunos mineros de Cananea pues se fueran a la huelga y se hiciera una rebelión. Lo más triste del caso fue la respuesta de Porfirio Díaz, que permitió que incluso policías estadounidenses entraran a Cananea a reprimir este movimiento. Y bueno, entonces las rebeliones obreras es una forma de entender cómo inicia esta situación de una crisis en el porfiriato. Los mineros, ¿no? Los obreros mexicanos, pues no van a estar de acuerdo en las condiciones en las que trabajaban. Lamentablemente la respuesta de Porfirio Díaz siempre fue a favor de los patrones, siempre fue a favor de la gente rica. Otro evento que marca, por supuesto, esta debacle y caída del porfiriato sería el caso de lo que se conoce como la entrevista James Creelman. Bueno, en este caso la entrevista James Creelman es una entrevista donde pues Díaz va a declarar, ¿verdad? Va a tener esta cuestión de decirle al pueblo mexicano y en principio a James Creelman, pues que en México pues había ya llegado el momento en que él debía dejar el poder y que pues al final México ya estaba preparado para poder tener una vida democrática. De hecho, en esta entrevista él acepta la forma, pues digamos, dura con la que gobernó nuestro país. Son tiempos en los que comienza a vivirse una euforia importante porque esta entrevista, ¿verdad? Fue pues un poco antes de las elecciones presidenciales de 1910, estamos hablando de 1908. Fue publicado en español por el periódico El Imparcial. Y entonces la gente al leer esta entrevista pues comienza a emocionarse, comienza a llenarse de euforia, se comienza a permitir, ya se permite por ejemplo la creación de partidos políticos, aspecto que no era posible antes de 1908. Y entonces la entrevista a James Creelman es una forma también de entender cómo inicia la crisis del porfiriato. Francisco I. Madero, integrante de una familia de hacendados, de las personas más ricas de nuestro país, banqueros, mineros, entre otras funciones, va a publicar un libro muy famoso en la época que se llamaba La sucesión presidencial en 1910, donde él planteaba y pensaba que debía removerse al porfiriato.
Y entonces Francisco I. Madero, una persona, digamos, de las personas más ricas, de las familias más ricas de nuestro país, comienza también a hacer movimientos, comienza a llamar la atención, sobre todo de plantear la situación de que Porfirio Díaz ya no podía seguir siendo el presidente de nuestro país. Y así entonces este libro y este personaje, Francisco I. Madero, pues van a ser de alguna manera de los que van a provocar, de los principales líderes de esta caída del porfiriato. Madero, convertido en el líder de empresarios nacionales y también de extranjero, va a inaugurar una nueva forma mediática de hacer política. Nadie había hecho esto antes, mediante la realización de giras a las ciudades del país, y tuvo también un gran apoyo por parte de la prensa. Y entonces esta posibilidad de tener dinero le va a facilitar a Francisco I. Madero hacer 5 giras, ¿no? Donde entonces comenzará a llamar la atención, hará mítines, habrá protestas, marchas, donde la gente comenzará a conocer la figura de Francisco I. Madero. Incluso algunas clases medias también comenzarán a sumarse a este movimiento. Y entonces Francisco I. Madero se va a convertir en el líder principal de este movimiento en contra de que Porfirio Díaz siguiera siendo presidente de nuestro país. En la quinta gira de Madero por las principales ciudades del país fue hecho preso, y bueno, en este caso se le va a culpar por cuestiones relacionadas a ofensas a la autoridad. Ese fue el cargo. En la cárcel de San Luis Potosí, en ese momento se van a llevar a cabo las elecciones presidenciales de 1910. Díaz miente porque había dicho en la entrevista a James Krillman que ya no se iba a postular, cosa que fue una mentira, porque realmente en 1910 se vuelve a postular y lamentablemente resulta reelegido. Y entonces en ese momento, con la reelección de Díaz, pues prácticamente se va a gestar lo que se conoció como la Revolución de México. Por supuesto, videos disponibles en este canal. Y bueno, en este caso sería todo por mi parte. Dejo a la vista el documento que ocupé para poder hacer esta presentación. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces.